realmente te puedes hacer rico con la sostenibilidad, es la mejor noticia. Porque todo el mundo va a querer imitarte y vas a solucionar un problema ambiental de la forma más eficiente. ¿Qué tal con tu pareja? ¿Sostenible? O sea, sí, es que reciclar es de las peores opciones que tenemos. O sea, vivimos en una cuenta bancaria a crédito, sacando de un cajero que ya está en negativo desde hace mucho tiempo. Entonces, quien no asuma esto y no cambia ahora a nivel estratégico, empresa, gobierno, etcétera, creo que no va a tener futuro. Muy buenas, hoy tenemos un invitado especial, pero antes de nada vamos a saludar a Enrique. ¿Qué tal, Enrique? Muy buena, Gonzalo, ¿cómo estamos? Capítulo 7 del podcast Micros y Cañas. No sé si... 6-7, bro, 6-7. Es el 6. Esto es buenísimo. Bueno, capítulo 6. Me ha adelantado una más. Bueno, seguimos, muy bien. La verdad que fantástico. Hoy estamos encantados, macho, porque tenemos aquí a Agustín, que, bueno, invitado que te has traído y que nos vas a contar un poquito de dónde viene Agustín y Por hacia supuesto. dónde. Hemos decidido, le habíamos preguntado a Agustín primero, oye, ¿cómo quieres que te presentemos? Entonces nos mandó una cosa como muy formal, muy de Agustín, ¿sabes? Muy de Agustín, de nombre de sí, Agustín. total. Entonces hemos decidido tirar eso a la basura y hemos cogido una inteligencia artificial para que te presente. Vale. Entonces, Venga. yo lo leo, Venga. me puedes cortar en cualquier momento si ves algo que es inexacto, lo que sea, y si no, ya por lo menos empezamos a hablar del tema. ¿Te parece? Perfecto, guay. Bueno, pues copiado literal de la esta, ¿eh? O sea, que esto es lo que Internet sabe de ti. Claro, exacto, sí, que lo digo yo muchas veces. Así A luego ver qué también sabe puedes- Google. La interpretación de la IA. Podemos Vale. testear la validez de, oye, Claro. ¿esta sí sirve para algo o no? Agustín Valentín Gamazo Villar parece ser un perfil muy orientado al emprendimiento, la sostenibilidad y la consultoría estratégica. De Bien, momento, hasta la ahí, única ahí, frase. bien. Hasta ahí, Hasta ahí, bien, bien, ¿no? bien. Vale. En las fuentes encontradas, que no cita, Menos mal. no sé si el Grindr, el Tinder y todo esto Claro, están menos incluidos mal. o no, pero OnlyFans. también. En las fuentes encontradas aparece como CEO y fundador de Enviro, además de mentor de negocios y consultor en sostenibilidad. También se le vincula con formación en innovación y emprendimiento en la Escuela de Organización Industrial. Su trayectoria pública, la privada va aparte, o sea, eso ya hablas lo que quieras, la parte privada, apunta a 3 ejes claros: emprendimiento, impacto ambiental y acompañamiento a empresas. Vale. En una reseña de Red Emprende Verde se le presenta como fundador y director de Enviro, una empresa enfocada en hacer rentable el cuidado del medio ambiente. En otro perfil figura también como profesor de innovación y emprendimiento en la EOI, como socio en Cabañas con Encanto. Qué bueno. Oye, Oye, luego nos muy bueno. ¿Qué Cuenta. tal? Se ha quedado. Te diría que perfecto, ¿Sí? pero igual incompleto, porque tengo como otras facetas que la parte personal o alguna otra que igual a ver, también venga, para tener la venga. visión, para tener la visión. Venga, Cabañas perfecto. con Encanto, que tú has levantado así los Sí, ojos. sí. A ver, tengo un proyecto familiar en el norte de España, Ajá. sin zona? hacer publi, pero ¿Qué bueno, zona? ¿Qué alojamientos zona? en Y lo puedes Cantabria, hacerla, no en pasa Valles nada. Pasiegos, en Valles Ah, Pasiegos. qué bueno. Valles qué bonito. Pasiegos, Cabañas con Encanto. Entonces, un proyecto de restaurar antiguas cabañas pasiegas como alojamiento. Ah, vale. Y otro proyecto en el que yo también ahora estoy trabajando. Perdón, ¿estilo Airbnb o...? Sí, estilo alojamientos. Vale. Estilo Ajá. alojamientos. Y otro proyecto en el que yo también estoy restaurando pues antiguas casas perdidas, graneros, etcétera. Ajá. Y esa es una faceta. Y luego la otra faceta, decirte, joder, que mucho más que eso profesional, pues es que tengo 2 hijos, que vivo aquí en Madrid y que también tengo un proyecto muy chulo con mi mujer que hacemos. ¿Qué se llama familia? Que se llama familia. Ese. Y pareja, otro. Y pareja, oye, Más sí, que sí. a veces se olvida, pero Sí, ese- sí, sí. No, está claro. y que nos hemos lanzado a escribir cuentos infantiles con un mensaje de mentalidad, de liderazgo y de bueno, pues de Qué tratar bueno. de educar a los niños, ¿no? Con una mentalidad un poquito Ostras, qué bueno. más motivadora. Qué bien. ¿Y lo estáis escribiendo entre los dos? ¿O Sí, cómo? este es un proyecto conjunto, llevamos Ajá. ya el segundo libro. Vamos ¿Y a por el seguís tercero. durmiendo juntos Eso- después de...? Sí, y trabajamos juntos, ¿eh? Me encanta lo de los cuentos. Son cuentos con propósito. Cuentos con propósito. Qué bien. Me O encanta. sea, aunque es una capsulita, ¿no? Ajá. Dentro de que estamos hablando de sostenibilidad, pero nos hemos dado cuenta de que a nuestros hijos les queríamos trasladar muchísimas cosas que a lo largo de la vida hemos ido aprendiendo, y desde mentalidad, quitarse excusas, cómo gestionar hábitos, cómo tener educación financiera, como muchas Qué de estas bueno. cosas, ¿no?
y la verdad que es un proyecto muy chulo y está teniendo mucha acogida. Oye, ¿y para qué edades está dirigido? 7-11. Entre 7 y 11. Sí. De 7 a 11 ya les Sí, habláis de genial. educación financiera, de sostenibilidad. Es que me parece maravilloso. Sí. O sea, es que yo todo lo que he aprendido de grandes autores y de grandes libros de desarrollo personal, que seguro que habéis leído como emprendedores, pues dices, ¿y esto por qué no existe para niños? Entonces es traducirlo y dárselo un poco más mascadito con historias para que ellos lo vayan integrando desde pequeños. Pues la verdad que me encanta porque yo en una vida anterior hacía talleres en escuelas para niños en emprendimiento, niños a partir de entre 12 y 14 años, Pues y montaban sus empresitas. hablaremos o sea porque tiene que mucho la verdad potencial. que me parece Se fantástico. llama me Escuela encanta. para Valientes, el proyecto. Está ya en Amazon. En Qué Amazon. bueno. Y ahí Muy está. bien. O sea que- Oye, fantástico. Sí. Bueno, Bueno, pues esa es la parte fuera de la sostenibilidad. Vale. ¿no? Pero me he A ver, dedicado de igual- toda la vida a la sostenibilidad. igual de importante que la sostenibilidad, ¿eh? O sea, Sí. Pero bueno, la hoy, verdad es hoy que- vamos a hablar de. Bueno, Venga, vamos a empezar así. Bueno, antes de nada, lo primero. empezamos. Lo primero. No, Venga, ya va. sabes, macho. Viene un invitado, aquí viene invitado, y Es el verdad, invitado sí. nos tiene que traer un regalito. ¿Qué nos has traído? Joder, somos pues somos claro, como o sea, Broncano, macho. Pues, ¿Qué nos has traído? Pues mira, o sea, basta que acabo de decir y que os acabo de decir porque pensaba, digo, un vino, unas cervezas. Digo, pues traeros el Escuela para Valientes. ¡Qué bueno! Me encanta. Es el primero. Y Me La rebelión de las y excusas. la rebelión de las excusas. Y Vale, además, genial. bueno, pues como me parecía muy simbólico, ¿no? Igual para vuestros niños, para otros niños, Sí, sí. los protas son nuestros hijos Hugo y Carlota, sí. tal, pues me parecía chulo, ¿no? Pero Traérselo los me y- encanta. dibujos también los hacéis vosotros. una ilustradora. Eso sí que. Qué bueno. joder, o sea, sí. Oye, muchísimas gracias. Me encanta, ¿eh? Pues Me- guay, pues. Me parece Te fantástico. garantizo No era que los tanto por míos la se lo van a publi. leer. Mira, pero porque, ¿sabes? Porque me parecía simbólico. Y como es un proyecto muy personal y muy nuestro, pues, ¿sabes? Pues tenerlo ahí. Oye, buscarlo en Amazon, ¿eh? Está Escuela para valientes. La ¿De rebelión acuerdo? de las excusas. Fantástico. Fantástico. Muchísimas gracias. Guay. Oye, guay. muchas Luego me lo gracias. dedicas, ¿eh? Vale, guay. Sí, sí, sí. Eso es A mí fundamental. también, Estuvimos, claro. hemos estado en varios coles y la verdad que está súper guay. Qué bueno. Contarlo, los niños, tal, o sea que. Que sí, hombre, que sí. Y además es que los niños necesitan esto, mucho más que saberse Total, cosas que totalmente. de River Ebro. Y dices, ¿perdona? River Ebro. Que sí, que sí. Que van a saber que Papá, esto es una- Exacto, una mountain. Exacto. Por favor. Hay que estudiarlo dos veces. Sí. Una como se lo enseñan y Sí, otra sí, en casa no, desde para, luego. para los, Sí, sí. los de aquí, en español. En fin. Sí que es verdad. Bueno. Dale. No, dale, no. Cuéntanos. Empieza tú. Cabañas Venga. con encanto. Venga, a ver, te cuento, así te pongo en contexto, Venga. ¿vale? Mi cuñada, bueno, una de mis cuñadas es cántabra. Vale. O sea, Bien. conocemos la zona. Venga, ahora. No sé mucho. ¿Cómo Pues, hay que hacerlo? ¿cómo, ¿Y qué es? Guau, O sea, o sea, ¿qué es? ¿cómo hay que hacerlo, tío? Esto es. Lo hilo con emprendimiento. Un poco, Sí, ¿vale? sí, claro. Porque al final. Tú sabes cuando emprendes te dicen valida, vete primero a preguntar al cliente, etcétera. Sí. Pues esto ha sido. Fit to market. Esto ha sido justo al revés. Es decir, es que los clientes nos han dicho que queremos esto y nos iban como empujando para ir haciéndolo. Vale. La historia empieza que mis padres un día llegan a. Porque sois a de casa. allí. No, somos No. de Valladolid, Ah, familia. Entonces mis padres un día llegan a casa y. Oye, que nos hemos comprado una cabañita en la montaña en Cantabria. El Alzheimer, papá, el Alzheimer. O sea, ¿pero qué me estás contando? Que suena bien, pero que. Sí. O sea, pero ¿Pero por qué? ¿No? ¿Pero por tal. qué? Bueno, pues vamos para allá, la arreglamos y empezamos nosotros a arreglarla. Somos muy manitas y nos ponemos a hacer la obra y queda súper guay. O sea, queda Ajá. muy con encanto. Sí. Entonces decidimos, surge una oportunidad de comprar otras dos que estaban cerquita, las compramos en plan, bueno, pues así para los hijos, para tener Sí, la claro. familia y tal. La típica Y aldea del norte. La típica aldea que empiezas a. Y entonces aquello, de repente, empieza a cobrar como un sentido de proyecto de decir, oye, ¿y por qué no? Somos un poquito emprendedores en casa, o sea, mis padres siempre han trabajado por Bien. su cuenta, yo tengo varias empresas, y fue como, oye, ¿por qué esto no lo montamos como empresa? Y entonces lo constituimos, empezamos a trabajar con el gobierno de Cantabria para poder legalizarlo, porque no se podía. Urbanismo y medio ambiente y turismo no eran. no eran compatibles, ¿no? eran compatibles. No Qué, se qué llevan raro. bien, no qué se- rajo. Qué no cosa se más llevan rara. bien los Ahí no, políticos. bueno, Qué cosa ahí más no me rara. tires de la lengua que- Entonces fue. Perdona, ¿en qué época era esto? Esto ¿La fue época de en Mr. Anchoas? 2014, antes, justo. O en una época. No, en un impasse que hubo, juraría. Ah, vale. Ah. En un impasse que hubo en 2012, 2014, que no estaba. Y conseguimos hacerlo con la consejería, un nuevo decreto para que eso se pudiera hacer, etc. Ajá. Entonces ya empezamos. Como todos tenemos nuestros trabajos y nuestras empresas, pues esto era un side project, un proyecto ahí
que nos ha permitido reinvertir todo. Entonces hemos reinvertido y hemos ido creciendo comprando más y ahora estamos con 15 cabañas. ¡Qué bueno! Y la verdad que funciona muy bien. ¿Pero están todas en un mismo sitio No o es un están más o complejo, menos pero cerca? están en 1 kilómetro de radio. Ajá. Y la idea es pues intentar mantener el patrimonio lo máximo posible. O sea, si las veis, están mantenidas lo máximo posible, recuperando todos los materiales que hay. Patrimonio bueno. histórico, te refieres. Patrimonio arquitectónico. Sí, bueno. Histórico arquitectónico, Vale. haciéndolas de madera, utilizando todo lo que había, intentando que Entonces cogéis una cabaña que existía, que tal, están la las vacas, rehabilitáis. o sea, que están las vacas cuando llegamos, Ajá. que las sacamos, que empezamos a limpiar y a partir de ahí empezamos a construirla y a construir. hacerla. Tú sabes que bueno. eso hay youtubers que lo están haciendo Sí. ahora, ¿no? Que ¿Cómo nos vamos se al hace? campo. Sí, sí, sí. Vamos. Uy, qué duro es esto de. Bueno, yo he hecho un poquito, ¿eh? En algún Instagram verás que me hacen hacer alguna También, cosa de algo. esas, sí. Qué bueno. Oye, me Y- parece genial. Y entonces estáis ahí aplicando y es todo un proyecto- sostenible. ¿Estáis? Sí. Ujú. A ver, no. No, Y ahí todo empezamos no. ya. Claro, no. por eso. Ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Cambia, no, el joder, título, cambia el título. No, Claro, mal no. o sea, La realidad. Vamos a hablar de ver, la realidad. Claro, Claro. ¿todo sostenible? No, ni de coña, porque Claro, no se porque- puede. Perfecto. Es que no se puede. Es que, Vale, que- vamos. si Tiempo, quieres- tiempo. Antes de nada, perdona. Vamos a empezar. Venga, Concepto. concepto. Para ti, ¿qué es la sostenibilidad? ¿Qué es la sostenibilidad? Muy buena. Fíjate, o sea, un poco cogiendo la definición, ¿no? de el desarrollo sostenible, que es, bueno, pues Vale. tener ahora un desarrollo económico que nos permita generar ahora riqueza, pero sin comprometerlo de generaciones futuras. Pues yo creo que eso es la sostenibilidad que se ha visto mucho solo en la parte ambiental. Creo que ahora se está metiendo la parte económica, la parte social, y creo que esa es la parte más importante de la sostenibilidad. O sea, antes solo estaba como pensando en el medio ambiente, los recursos naturales, Ujú. etcétera, y yo lo entiendo como, hey, que ahora tenemos que vivir, que ahora tiene que haber un desarrollo, tiene que generarse riqueza. De hecho, yo digo que si realmente te puedes hacer rico con la sostenibilidad, es la mejor noticia, porque todo el mundo va a querer imitarte Sin y lugar vas a dudas. solucionar un problema ambiental de la forma más eficiente, ¿no? Entonces, para mí es eso, es decir, hey, vamos a hacer las cosas con el modelo que tenemos, con las reglas que tenemos, lo mejor posible, ganando lo mejor posible, pero siendo conscientes de los límites ambientales del planeta, siendo conscientes de que vienen generaciones futuras, nuestros hijos, etcétera, que tenemos que conseguir que esto, te iba a decir, no se quede como está, sino que mejore. O sea, te diría una cosa. Interesante. Claro, te diría una interesante. cosa que además me lo dijo y le cito, porque Sí, 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 no te no sé si preocupes. he hablado con alguien, Nicola Cerantola, experto en economía circular, Sí. y decía una frase en unas charlas, por eso le cito, porque es suya, y lo decía, claro, la sostenibilidad, si a ti te preguntan, oye, ¿qué tal con tu pareja? Sostenible. Hostia, bueno, entonces igual tenemos que empezar a pensar en otra palabra. En otra palabra que sea más, pues lo que viene ahora de regenerativo, de mejorar y de que no sea solo sostenible, me sostengo, mal que bien, ahí andamos. No, entonces yo creo que esto hay que ir un poco más allá. Te ríes. No, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, o sea, esto de dejar el mundo al menos un poco mejor que como nos lo hemos encontrado, ya lo dijo Baden-Powell hace cientos de años cuando montó los Boy Scouts en aquella guerra en la India con, no sé si era o sea, el Imperio Británico contra los indios, que cuando se estaban independizando y tal, pues ahí estaba Baden-Powell, que luego fundó el movimiento Boy Scouts, que una de las máximas es, oye, hay que dejar el mundo un poco mejor que como... Entonces, eso llevado al día a día, pues con mis hijos, vamos a la playa. Pues oye, nosotros siempre nos llevamos más basura de la que traemos. ¿Por qué? Porque siempre hay algún guarro que se ha dejado una botella, una lata, y a mí no me cuesta nada recogerlo, y tengo esa idea. Cuando vamos al monte, lo mismo. O sea, nosotros siempre llevamos la bolsa para recoger nuestra basurita, lo que generemos, tal, pero siempre tenemos mucho cuidado de, oye, botellas, chicos, ¿qué pasa con las botellas? Incendio forestal. Así que todas las botellas, todos los cristales que pilléis a la bolsa para llevárnosla. Si eso lo hacemos a nivel de empresa, a nivel de sociedad, esto sería la leche. Si todo el mundo tuviera esta conciencia y no sus hijos o sus empleados hiciera eso y tal, sería otra cosa. Pero francamente, yo creo que eso me parece genial y creo que hay que hacerlo, ¿eh? O sea, creo de verdad que hay que hacerlo. Pero si ¿no simplemente. crees que es negocio? Que si es negocio, sí, pero es que si simplemente cada uno de nosotros, o sea, la mierda que tú tiras la recoges, ¿sabes? Si solo fuera eso, o sea, que es que no hace falta llevarte la mierda de los demás. O sea, que cada uno se lleve la suya, ¿sabes? Simplemente con que cada uno se lleve su mierda, con que cada uno tenga
su parcelita, su casita, eso es muy naif. su Es negocio. muy perfecto. O sea, no, Eso es no muy existe. naif, tío. O sea, No, pero no es naif. que sí, hombre, Claro. que No, siempre vas a perdóname. tener al tío que no No. lo hace porque no le da la gana. No estoy de acuerdo. No es naif. No es naif. Esto es educación. Ni más ni menos. O sea, es un tema de educación. Punto. Que está en su punto más álgido de los últimos 200 años, ¿no? La educación social. Ya. Hombre, por favor. Bueno, ya, Enrique, pero, o sea, no. pero que no, No. Gonzalo. A ver, yo creo que estáis hablando de ineficiencias del sistema. O sea, al final un tío que Sí. lo tira es una ineficiencia porque sale ahí algo que no tendría que salir. Bueno, es un capullo. El tío que lo tira Vale, es un capullo. llámalo, Luego, yo lo llámalo llamo ineficiente. educadamente. ¿no? Para mí Es me que parece él escribe libros, tío. Claro, o sea, Claro. Escribe no libros tengo para más. niños, además. Me parece un ineficiente Un mental. ineficiente del Sí, sistema. pero mental. Pero eso pasa a ese tío, a la empresa que tiene una emisión, que tiene un vertido, que tiene. Y hay que. O sea, y yo creo que eso no va a dejar de estar. Ahora la cuestión es. Igual ahí hay oportunidades. Igual viene el emprendedor de turno que dice, "Coño", o sea, por cada ineficiencia, por cada riesgo, hay una oportunidad. Entonces, Estamos como de el acuerdo. sistema es ineficiente y no es perfecto, pues hay que decir, bueno, macho, pues con esas ineficiencias a ver qué consigue sacar y que, o sea, yo siempre le doy la vuelta a todo a intentar tener la lectura positiva. Vale, perfecto. Me encanta. Porque si no, dices, si es que eso no lo, o sea, no vas a corregir a ese tío o no vas a corregir al que no lo quiere hacer. Bueno, pues con eso a ver qué podemos hacer. Bien. No, me parece bien. O sea, como Me parece un planteamiento Entonces- muy válido. Entonces, al final, hay un momento en el que esas ineficiencias, que de hecho vienen desde hace muchísimo tiempo, ¿vale? O sea, siempre ha habido Bueno. el típico tal, ¿vale? Tú antes has dicho hacerlo en función de las leyes que estén, ¿vale? ¿vale? Pero también creo que es importante mirar con unos ojos diferentes. Me explico. Tú has hablado antes de lo de los vertidos, las empresas, Sí. tal. Hay empresas que se dedican a recoger lo que otros llamarían mierda y que hacen productos químicos, Mm. fertilizantes, y eso Abono. es... Sí, sí, pero eso es, Claro. o sea, es mirar lo que eran residuos como recursos. Claro. Que empieza por R también, pero joder, es cambiar el punto de vista, o sea, el punto de Sin- referencia. Sin lugar a duda. Decías tú de tus hijos, ¿no? De ir por el monte, pues yo con mis hijos ahora lo que están es, cuando vamos por la calle, ellos miran de reojo los contenedores para ver si hay algo de valor que se pueda utilizar. Qué porque bueno. han aprendido que, pues, que su padre de repente pasa y hay unos sillones de... Entonces dice, wow. Entonces los coge, los tapiza y los tiene en casa como... O coges una bicicleta, o coges... Entonces eso, al final yo creo que está cambiando, fíjate, ¿con quién hablaba el otro día? Estamos volviendo, o sea, la sostenibilidad a veces no es más que volver atrás, no tanto como 100 años, pero sí que justo antes de la revolución industrial. Porque estamos volviendo a hacer cosas como se hacían antes, que tienen mucho más sentido y mucha más lógica que antes de todo este desarrollo que hemos tenido. Pero me he perdido. Por Pon algún ejemplo. por ejemplo, los zapatos, Sí. la ropa. Antes se hacía ropa de mejor calidad y tú lo que hacías era repararla, era reutilizarla, etc. Claro. Ahora estamos volviendo a la tendencia de la moda rápida, empieza a bajar y sobre todo en épocas de crisis la gente empieza a reparar más, a reacondicionar, a tener segunda mano. Vale, pero yo creo que es un tema de crisis. Vale, pero fíjate, más ejemplos que podemos poner. El tema de la alimentación. El tema de la Ujú. alimentación, de volver otra vez a cocinar más lento, a volver a utilizar cosas más naturales. O sea, yo creo que en muchos aspectos la sostenibilidad está, igual que antes decía que tiene que haber un desarrollo, ¿no?, económico y que tenemos que ir hacia adelante, yo creo que últimamente el desarrollo ha sido demasiado rápido y no ha compasado con lo que se necesitaba a nivel de desarrollo humano. Hemos ido como demasiado rápido. Entonces yo creo que ahora estamos volviendo hacia atrás en algunas cosas para realmente que conseguir ese desarrollo, esa sostenibilidad que me preguntabas. Yo creo que la curva ha ido muy rápido, ¿no? Y la sostenibilidad igual tenemos que acompasar un poco o aplanarla. ¿Y cómo lo encajas eso con la inteligencia artificial, por muy ejemplo? Muy buena, que- muy buena, muy buena. Si hablamos de cosas rápidas. Claro, claro. Y ojo, y la inteligencia artificial, tío, que genera mucho impacto, ¿eh? O sea, Y más que va a tener. sí, sí. Y la pregunta es, ¿el impacto que genera es mayor o es menor que el valor que puede generar en cuanto a generar soluciones de sostenibilidad? O sea, ahora con la IA, una empresa puede hacer un diagnóstico de sostenibilidad súper rápido, puede analizar datos súper rápido, con eso puede tomar unas decisiones para tener consumos más eficientes. ¿Eso, el impacto positivo es mayor o menor que el consumo que hemos tenido de energía o de agua para generarlo? Entonces, En tu experiencia como consultor, ¿qué te estás encontrando?
yo creo que tiene mucho más potencial de generar impacto positivo que negativo. O sea, y aparte que, no sé, con las innovaciones, la IA, pues siempre surge la innovación muy rápido, va demasiado rápido y luego empezamos a poner medidas para, pues eso, imagínate, tendrá que hacer mucho más eficiente el consumo energético o de agua de la IA y se empezará a reducir. Pero yo creo que el desarrollo humano va a tender a que consigamos las soluciones para resolver estos retos que tenemos. Con la IA, que consume mucho, la solución va a llegar. Yo, de hecho, o sea, estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que la solución va a llegar y además va a llegar de la mano de la IA. O sea, y más rápido. Y que más antes. rápido, claro. ¿Sabes? Y estoy de acuerdo que efectivamente, oye, que a día de hoy consume, ¿eh? O sea, esto no lo podemos negar. Pero que hay soluciones, o que está empezando a haber soluciones a eso, sí, me parece que nadie lo puede negar. Incluso en el mismo mundo tecnológico de la IA, que todos pensamos en el gran data center, que tiene una central nuclear al lado para alimentarse, que entran las cataratas del Niágara y no sale nada y tal. Noticia de ayer. El CEO de AMD, Lisa Su, acaba de destrozar la caja IA de $4.000 de Nvidia con una lonchera de 1.500 euros, que funciona sin conexión a cloud. Fíjate. Ni a nubes, ni a leches en vinagre y además... Vale. Trabaja en local. Trabaja en local, no tienes GPU alquilada, son 125 gigas de memoria, que lo suplica súper optimizado y encima por un tercio del coste de la de Nvidia, que era, y te meto más tarjetas gráficas porque el problema son los chips. Entonces, al final, por un lado dices sostenibilidad, lo que tú decías, ¿no? De dejar el mundo un poco mejor, no consumir todo lo para generaciones futuras, o sea, que también tengan que comer y por lo menos lo mismo que nosotros, incluso más, que se suponía que tendríamos que dejarlo mejor. Pero dices, si es que ya no es solo sostenibilidad, es que es sentido común. O sea, vamos a ver, hemos pasado... menos común. Creo que los tres nos acordamos de la época en la que nuestros padres nos daban las botellas de cristal y decían, lleva los cascos a la tienda y que te den los 5 duros. Ya te digo. Eso, que luego iban a la tienda, las botellas de Coca-Cola, de Fanta, de cerveza, no sé cuántos, se lavaban e higienizaban y se volvían a reutilizar, es mucho más eficiente en recursos, en costes, en energía y en todo, que lo de el bote, o sea, la botella al cristal, que a los contenedores, que luego se rompe, que luego lo tienes que volver a fundir a 1000 y pico grados. ¿Por qué no volvemos a estas cosas tan...? Es lo que me refería yo antes, cuando he dicho lo de vamos a volver a hacer las cosas como hacíamos antes, ejemplos como este, ¿no? Pero mira, no hay que inventar la rueda. O sea, claro. Claro, ese es el tema. Pero no solamente eso. Mira, en Alemania, por ejemplo, una de las cosas que hacen, no hay contenedores algún contenedor de reciclaje de vidrios o de latas y tal, te encuentras, pero están en los supermercados. Hay máquinas donde tú vas con tu bota, o sea, con la botella, con la lata, con tal, lo metes allí y te devuelven pues los 5 duros, ¿no? Los 50 céntimos y tal por cada esto. Los índices de reciclaje son mucho mayores que los que tenemos aquí en España, obviamente. Obvio. ¿Por qué? Porque te están dando pasta por esto. Con lo cual, aunque simplemente sea lo sin techo que hay por la calle, que se encargan de recoger todas las latas que hay por la calle, todos los vidrios que hay por la calle, porque muchos de ellos simplemente es la forma que tienen de poder comer. ¿Sabes? Entonces... Pero o sea, ahí, claro, es que empezamos a hablar de a unos niveles. Es que también el sistema está diseñado. Sí, claro. De una forma a veces un poco perversa para que eso se perpetúe. De todas formas, he leído. Entonces, perdona, ¿para que se perpetúe el qué? Esas ineficiencias o esas formas del reciclaje, por ejemplo. ¿Pero y por qué crees que es? ¿Porque hay demasiada avaricia en ciertas grandes corporaciones que además contaminan a los políticos, que son angelitos y tal? Sí, yo creo que somos un tema de lobby. Sí, unas pequeñas marionetas que al final solo cuando hay intereses súper claros las cosas empiezan a mover. Entonces, no digo ni conspiraciones ni nada, porque para nada, no soy ni soy conspiranoico ni nada, pero es verdad que es un equilibrio y un mensaje de, oye, podemos hacer muchas cosas
nosotros y a pequeña escala, pero es verdad que a nivel estructural hay muchísimas cosas que son como son e igual no van a cambiar. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo lo solucionamos? Yo muchas veces digo, si el sistema va por aquí, el tema de los envases. Pues imagínate que yo quiero montar una empresa o hay una empresa, nos está escuchando una empresa, un empresario, una pyme que pone en el mercado algún tipo de producto. Envase, en vez de una botella, ponte unos jabones. ¿Vale? Un detergente. Claro, ese empresario puede pensar, vale, pues yo estoy comercializando los jabones, le pongo un envase y yo tengo que entrar en el canal. Tengo que entrar en el canal para punto amarillo, tengo que dejarlo y tengo que pagar la tasa, etc. O puedo decidir empezar a no utilizar envase. O pensar cómo yo no utilizo el envase. O si imagínate que ya dándole más vuelta a eso, estaba poniendo en el mercado jabón, que hay un ejemplo, jabón líquido. Coño, pues hazlos sólidos. Empieza a cambiar el envase. Había una influencer el otro día que me llamó mucho la atención porque era chilena, creo que era chilena, y entonces venía y decía, wow, Argentina. Y venía y decía, wow, que aquí en España el jabón y todo es líquido, qué lujo, qué bien sienta, qué tal, cuando allí todo es sólido. Tiene todo el sentido que sea sólido. Estamos transportando toneladas y toneladas de agua con muchísima ineficiencia, ¿no? Pues yo creo que cambiar cositas desde abajo, con oportunidades de negocio que surgen, que cada vez está viendo más, y que eso al final es como desde abajo ir dinamitando poco a poco el sistema con soluciones que tienen mucho más sentido. Que son más atractivas, que son más baratas, que son... Y es un poco como ese emprendimiento sostenible de guerrilla, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo abogo a ir por ahí, porque como lo grande y lo de arriba, yo no sé si lo voy a poder cambiar, pues por lo aquí menos podemos lo de hacer. abajo, ¿no? Claro. Bueno, Bueno. Lo que sí he leído es que España está empezando a poner o a pensar en poner máquinas de estas en los supermercados. También Hay un debate ahora gordo, ¿eh? No me meto porque eso tiene mucho... No, pues, un debate... si sabes algo más, no sé. Cuenta, pero... Ojalá, pero... No, pero ahí hay otro tema, y es que ahora hay un impuesto que pagas por los envases de plástico de un solo uso. Ese centimillo, No, es que es verdad. O sea, sí, al final sí. es como en Alemania. En Alemania te cobran, digamos, el contenido de la Coca-Cola y el envase de la Coca-Cola y tú lo ves diferenciado porque hay y lo que te hacen es devolver el coste de ese envase. Claro. Que me parece fantástico que te lo devuelvan. Claro. Que te lo cobren desglosado, vale, pero que te lo cobren como un impuesto, oye, me parece ya un poquito... vamos a sacar más dinero al ciudadano porque al final... Pero es que tiene sentido que te lo cobren desglosado. Es decir, tiene todo el sentido que no sea un impuesto, que sea, oye, tiene sentido que el empresario te diga, yo te vendo mi envase, mi líquido, el jabón, un jabón, y tienes el envase reutilizable, rellenable, que cuesta lo que cuesta, pero lo compras una vez, y luego compras los bricks, ¿no? Por así decirlo, baratillos, porque el envase no importa. Y luego tienes el que tiene su envase duro, porque... Eso me parece muy bien, pero que lo decida el empresario, no que se pongan impuestos de plásticos de un solo uso. En las jeringuillas que se utilizaron en la pandemia, que eran de un solo uso, espero. ¿Cuántos impuestos pagó el Estado al propio Estado por el uso de todo esto? O sea, es que nos venden tonterías. Yo te lo digo, 0. Pues ya está. Claro. O sea, es fácil. Entonces, o sea, no me vengan con que es por el plástico de un solo uso. Que no, pero... Sí, el ejemplo, o sea, ahí es un sistema, o sea, yo que he estado, en su día estuve metido, es un sistema súper complejo, ahí sí que hay mucho lobby, y el ejemplo que te iba a poner eran los neumáticos fuera de uso, que tú cuando vas a cambiar la rueda del coche, en la factura te sale la ecotasa de pagarlo aparte. Es decir, oye, esto es lo que se te cobra por gestionar ese neumático. Sí, o sea, es que es muy complejo. O sea, fíjate que ahí, aunque al sistema que hay no nos guste, pero es muy complejo. Hay mucha lucha ahora. O sea, ojalá tuviera aquí a una persona que me está viniendo a la mente, ¿no? Que es muy batallera con esto, que nos lo podría explicar, pero hay muchísima controversia con cómo se está gestionando, con el cambio a envases reutilizables, etc. O sea, a ver, a mí me encantaría que alguien hiciera la siguiente averiguación. Y es, ahora en Madrid estamos separando, en la Comunidad de Madrid se separa plásticos, ¿vale? O sea, plásticos, envases y latas y tal, papel, vidrio. Ahora están metiendo lo de solo orgánico, ¿vale? Y luego el resto de cosas. ¿Cuántos vertederos hay para gestionar esto? Mira, ahí sí que te voy a poder yo contar.
En mi época inicial de consultor, yo era auditor y visitaba plantas de reciclaje para auditar que todo esto que estás diciendo se llevaba a una planta, si se reciclaba o no se reciclaba. O sea, yo era responsable de determinar si en esa planta gigantesca de toneladas y toneladas, ahí se había reciclado o no se había reciclado, qué había pasado, ¿no? Claro, aquí esto es un flujo. O sea, es muy difícil de determinar a nivel global, ¿no? Yo recuerdo que cuando iba, lo que hacía el análisis, por si te sirve, el dato era ¿cuántas toneladas han entrado aquí? Hay una báscula certificada de pesaje, iban entrando camiones, era un balance de masas, lo llamábamos. Y entonces, luego medíamos o pesábamos las balas de diferentes materiales que salían por el otro lado y las mermas. Y entonces yo tenía que hacer una auditoría completa de una planta de reciclaje para saber si ahí se había reciclado y qué había pasado con ello. ¿Vale? Y con eso conseguíamos saber que ese dato que dan de se recicla el 83%, Sí. ese salía de ahí, ¿no? Eso agregado de todas las plantas que hay, es como, bueno, pues de toda la fracción que llega ahí, tanto la mezcla, la de amarillo, la de tal, ¿cuánto se está reciclando? Y claro, la respuesta es, ahí lo tendríamos que mirar. Cuando hay amigos míos que me dicen, joder, es que esto se mezcla todo, esto va al camión y se mezcla y no sirve para nada. No, coño. Sí que sirve, sí que va separado y sí que funciona. Bueno, yo... A ver, no siempre, ¿eh? Claro. Yo tengo... No, bueno. Y habrá ayuntamientos y ayuntamientos. Es lo que te iba a decir. Yo creo que tengo otra experiencia. Y quizá, o sea, bueno, igual en ayuntamiento grande está mejor preparado y tal. En ayuntamientos pequeños, mi experiencia... Y voy a poner... De hecho, no solamente voy a poner un ejemplo, sino que voy a hacer una denuncia. Una denuncia al ayuntamiento de Manzanares el Real, que es donde yo vivo. ¿Vale? En Manzanares el Real, el caso es súper claro. Y es que, bueno, tenemos un problema de contenedores brutal. Los contenedores están hechos polvo todos, no hay forma de abrirlos, de cerrarlos, tal. Y luego ya, bueno, el camión de la basura pasa cuando le apetece, básicamente. O sea, la gestión del ayuntamiento es un poquito negligente en este tema. Mejora. De mejora. Sí, bueno, sí. Sí, ¿cómo era? ¿Cómo habías dicho antes? Ineficiencia. Por ser educado, ¿no? Que no te vean luego es un poquito ineficiente. Entonces, una de las cosas que hacen, por supuesto, es una subcontrata lo que tienen. ¿Vale? Subcontratan a una empresa para llevar la gestión de residuos del ayuntamiento. Pero una de las cosas que hacen, porque claro, las bolsas de basura al final se terminan acumulando allí al pie de los cubos, es que cuando llega todos los días, pasa un camioncito pequeño ese sí es del ayuntamiento, con un trabajador del ayuntamiento. Y entonces cuando ve las bolsas de basura que están por allí, que ya no caben más en el cubo, imagínate, pues no ha pasado durante una semana el camión de los plásticos y tal, y entonces si hay bolsas allí acumuladas, pues coge y lo echa al de los restos. Y ya está. Con lo cual todos estamos separando en casa basura y tenemos los 4 cubos allí planteados y tal, para que luego llegue el señor del ayuntamiento y decida que lo mejor que puede hacer es juntar todas las bolsas que están allí acumuladas, que no es que estén acumuladas por gusto, sino que no ha pasado, si hubiera pasado el camión, no ha pasado el camión, porque no hay suficientes cubos de basura para la cantidad de vecinos que estamos y tal. Y entonces lo echa. Lo mismo pasa con el vidrio, lo mismo pasa con los del cartón, lo mismo pasa con todo. Es decir, al final da lo mismo que tú recicles en tu casa, que separes, porque luego llega el señor del ayuntamiento, señores del ayuntamiento de Manzanares el Real, ¿vale? Para que lo echen directamente en el... Bienvenido al último capítulo. Así que, bueno, esta es la ineficiencia que tenemos en algunos casos. Pero a mí me preocupa más eso que has dicho, me parece grave y pasa en muchos más sitios. Y los contenedores amarillos separados en amarillo en ayuntamiento, resulta que luego cuando van a la zona de la región ya no hay vertedero de solo amarillo, entonces van todos juntos, ¿vale? Pero ¿por qué se nos cobra una tasa de lo que has dicho tú, ¿no? El de por ejemplo, neumático, por poner un ejemplo. Vale. Cuando luego ese neumático se puede utilizar para fabricar carreteras que sean menos más contaminante, tal. O sea, es que se nos pasa al ciudadano
toda la carga de tienes que reciclar, tienes que... Cuidado con reutiliza, recicla, no sé qué, tal. Y luego sacan beneficio las administraciones públicas. Totalmente de acuerdo. O sea, eso me parece ya un timo. Porque si no reciclas bien, te ponen multa, además. ¿Sabes qué pasa? Que como para lo bueno y para lo malo, también estamos mucho en papá Estado y la vaca lechera, pues que nos cuiden mucho y que nos den, ¿sabes?, para vivir incluso sin trabajar. Y que, claro, ¿no? Muchas veces y se va. Y luego, cuando vienen a apretarnos las tuercas, es como, ¡ay! No. Entonces yo abogo por la responsabilidad personal e individual. ¿Qué pasa? Que por elevar la conversación, porque nos estamos quedando como en el residuo, en el tal. No, tío, es que no debería haber residuos. Es que no debería, o sea, tenemos que como que ir hacia atrás, ¿vale? Para decir, no, espera, es que conceptualmente no deberían existir residuos. No haría falta en camiones, no haría falta plantas de reciclaje. ¿Cómo que no deberían existir residuos? Sí, es que reciclar es de las peores opciones que tenemos. O sea, antes hay que hacer muchas otras cosas. Antes hay que hacer ecodiseño para que no haya desde el origen un consumo excesivo de recursos, para que esté todo diseñado para alargar la vida útil lo máximo posible. Es que si resulta que un producto deja de funcionar, habría que repararlo, no sustituirlo por otro. Oye, ¿cuánto tiempo? O sea, hay muchas cosas que tenemos que hacer antes de. Pero es que te estás cargando el negocio de todas las empresas que tienen la obsolescencia programada. Pero es que antes nos hemos cargado. ¿Sabes qué pasa? Es que no. Es verdad. Pero ¿sabes qué pasa? Que o todavía no se han dado cuenta, o si no, señores, dense cuenta que es que no me lo estoy cargando yo, que ya está cargado, que es que en eso no va a ningún sitio. Entonces, la empresa que no se ponga el chip y no adopte esta sostenibilidad o economía circular a nivel ya estrategia, a nivel de dónde vamos a estar, olvídate de ella. O sea, es que tal cual, olvídate de ella. Entonces, no es que yo lo esté diciendo, es que no tiene sentido. O sea, a nivel global, tú estudias a nivel macro, los recursos del planeta no hay para todos. O sea, vivimos en una cuenta bancaria a crédito, sacando de un cajero que ya está en negativo desde hace mucho tiempo. De muchos materiales y muchas cosas. Y generando emisiones y tal. Entonces, quien no asuma esto y no cambia ahora a nivel estratégico, empresa, gobierno, etcétera, creo que no va a tener futuro. Y respondiéndote un poco a lo de antes, es que no es antisistema, el sistema es el que es, pero solo yo creo que se puede cambiar como desde abajo y desde dentro. Y los actores que para mí, no los únicos, pero los que más fuerza pueden tener son las empresas en el cambio. Porque son las que pueden innovar, las que pueden meter productos, las que pueden generar una demanda diferente a lo que ya hay, meter modelos económicos nuevos, y esas son las que pueden traccionar el cambio. Luego llegará los gobiernos y harán la regulación. Y llegará el regulador y regulará, porque siempre la regulación viene después de la innovación. Claro. Y luego pasarán muchas cosas, pero si no pasa eso, y digo grandes empresas o emprendedores, que hay emprendedores que están haciendo cosas súper chulas. ¿Cómo crees que los emprendedores, hablando de emprendedores, porque la gran empresa también tiene más capacidad, más lenta, aparte de ser más lenta, pero tiene también más herramientas para poder hacer. Sin embargo, los emprendedores pues lo tienen más complicado. Entonces, ¿cómo pueden hacer ese impacto? De mil formas. O sea, el impacto al final, fíjate, antes de responderte, que nadie se equivoque, porque es también muy naif, decíamos, de que esto de la sostenibilidad y voy a emprender la sostenibilidad. O sea, no te equivoques. La sostenibilidad al final sí es un nicho, es un sector, pero casi que ya es una forma de pensar transversal. O sea, no pienses, voy a venir aquí, voy a montar un negocio en la sostenibilidad. Vale. Pero estábamos hablando. De hecho, además ahora, te hemos cortado antes. ¿Vale? Quizá me gustaría que lo hicieras con un ejemplo, ¿no? ¿Vale? Estábamos hablando de las cabañas con encanto, que yo te he preguntado, ¿y has hecho todo el proyecto sostenible? Vale. Entonces, si te parece, ¿por qué no nos pones como ejemplo? Un proyecto, vamos, cualquiera, ¿no? Yo creo que hay dos formas como de enfocar la sostenibilidad. Yo tengo un proyecto tradicional, un alojamiento turístico, pongo el ejemplo, Cabañas con Encanto, que vamos a poner que uno de sus valores no es per se la sostenibilidad, pero integra soluciones sostenibles y trata de ser más sostenible como negocio. Y luego hay otros proyectos que sí que parten de una economía verde o de la sostenibilidad per se. O sea, su modelo de negocio se basa en la sostenibilidad, ¿no? Entonces, con Cabañas con Encanto o muchísimos alojamientos en tema de turismo sostenible, ¿no? Pues al final es pensar, y hago el ejemplo igual extensible para cualquier otra empresa o es pensar, ¿dónde estoy yo?
en qué punto del proyecto estoy. Porque cuando soy muy pequeñito y muy maduro, no puedo acometer ciertas cosas porque Claro. no tengo ni pasta, ni tiempo, ni capacidad, ni nada. No lo puedo hacer. Entonces, hacer como un diagnóstico en qué punto estoy, qué recursos tengo, qué puedo hacer y de todas estas cosas, que igual me salen 27 cosas que yo puedo hacer, cuáles son las que puedo priorizar en cuanto al coste, en cuanto a la rapidez, en cuanto a la dificultad y hacerte como un plan de acción. Vale. Entonces, en Cabañas con Encanto, pues yo, mea culpa, digo, coño, pues tenemos calderas de gasoil. Claro, si me fustigo, porque Vale. yo de sostenibilidad digo, me cago en la leche, o sea, esto no puede ser. Pero coño, es que para un pequeño alojamiento, la inversión que requiere pasar a una aerotermia, pasar a fotovoltaica allí no es en la montaña, es Cantabria, llueve pellets? mucho. Pellets podría ser, Por pero ejemplo. ¿sabes qué pasa? Que para una explotación, para el modelo exacto que hay en esta, por hablar de mi empresa, ¿vale? Sí. Esto no es un hotel con habitaciones entre paredes y separado, que puedes tener mucha eficiencia. Esto tiene muchas pequeñas calderas diferentes. Sí. La operativa por parte de los usuarios, el arranque, Claro. lo que hace de complejo toda la carga de todos los pellets, todo, o sea, lo que te hace es que igual te genera hasta más ineficiencia, porque no es lo mismo tener una caldera en biomasa, la eficiencia te la da una gran caldera de muchos kilovatios, con tolvas, con todo. Ujú. Si tienes que meter muchas pequeñas calderas, es que igual la ineficiencia ahí la estás perdiendo. Entonces, la solución igual no es esa, pero es una aerotermia. O es. O una chimenea al fuego por la noche. Esas están. Eso es biomasa. Superchula. Eso está. Eso Que sí además que está ahí sí incluido. que metes al cliente, Eso- le metes. O sea, Y la yo me botella voy de para allá. vino. No, claro, yo me voy Y, para allá. por supuesto, el libro, ¿eh? El libro y la típica piel esta Sí, de, sí. de vaca ahí puesta. De vaca Has visto la cántabra foto y puesta. estás escribiendo. Y le dice, venga, cariño, pon otro leño al fuego. ¿Cómo crees que yo conquisté a mi mujer? Y esto es verídico. Y se reirá, pero esto es verídico. ¿Ves? Muy sostenible. no lo Si es hubiera. que hay que volver a la época de las Claro. cavernas, tío, el fuego de toda la vida. Ay. No, pero había una cosa que Pues sí, comentabas. Enrique, no sé si te he respondido. No, un poco, perfectamente. pero Sí, sí. Había una cosa que me ha gustado mucho. Primero, cuando hablabas de la sostenibilidad como estrategia. Es Sí. decir, yo creo que llevamos muchos años, y te diría que muchos años, en lo que sostenibilidad es un eslogan de las grandes consultoras para vender chorradas que nadie sabe lo que es, Sí. pero es como cuando hubo la fiebre de estamos haciendo un proyecto de cambio. Tú ibas a una empresa y te venía un ¿Cambio de consultor qué? de estos de las grandes. Sí. Estamos en cultura del cambio. Nadie sabía de qué iba esto. Terminaba en lo mismo. O sea, la empresa seguía igual. Habían cobrado un montón de pasta. Te habían ido unos tíos trajeados a hablar de gestión del cambio. Y luego llegaron a sostenibilidad. Claro, porque sostenibilidad, ecodesign, eso no sé qué, pim pam pum, tal. Vamos a ver. Hay negocios que vienen de hace muchos años, que tienen una cultura que vienen del momento de la revolución industrial, maximización en el uso de recursos, minimización en el uso del tiempo para conseguir el máximo de dinero. Y ese era el paradigma que había, y ya está. Pero desde hace muchos años, cuando la gente, pues como tú, como yo, como Enrique, que empezamos a ver que se nos está yendo de madre el tema, ¿vale? Entonces queremos montar cosas nuevas, queremos montar cosas en las que ya está integrada, no en el ecodesign, sino en la estrategia. O sea, si tú y yo queremos dejar el mundo mejor cada uno, ya Sí. somos dos, Sí, con sí, lo cual sí. vamos a trabajar cada vez más. Entonces, la sostenibilidad de consultoría frente a integrarlo de verdad en la estrategia. Buah. ¿Cuál ha sido tú que en la inteligencia Temazo. artificial decías que ayudabas a empresarios? Tal? ¿Cómo consigues que ellos vean que si está en la estrategia, Sí, la sí. sostenibilidad económico, ambiental, social, política, lo que quieras, pero esa sostenibilidad les ayuda a que la empresa sea más sostenible también como propio negocio? Sí. Vamos, o sea, temazo. O sea, has abierto ahí un melón que a mí además me encanta porque, a ver, yo he trabajado con emprendedores y he trabajado con directores de sostenibilidad y con directores de pymes, con comités y en la parte más estratégica. Y hay una cosa por ordenar ideas. Yo creo que ha habido un cambio. O sea, estamos como la sostenibilidad ya es como un poco cansino. ¿Por qué? Porque es todo el día el martillo pilón de nueva regulación, nueva sigla, nuevo no sé qué. O sea, hay una historia que Regulación.
yo me mareo, ¿sabes? De hecho, yo digo, no me preguntéis por ninguna, ¿sabes? O sea, siglas ni cosas concretas ni tal, porque para eso están los colaboradores, consultores especialistas. Pero es que lo que está viendo y el cambio que yo he percibido es, venimos como de la sostenibilidad basada en hay que cumplir, primero hay que cumplir. Luego ha habido una época de hay que demostrar, hay que enseñar qué bien lo estamos haciendo, qué bien, claro. ¿no? Y vamos a el marketing, todo, o sea, somos, incluso imaginaros el ejemplo de los productos alimenticios, los productos bio. Oye, pues hubo los ecológicos, ha habido luego una regulación de decir, cuidado, porque tienes que decir ecológico cuando lo puedas decir, etcétera. Entonces, ha habido una época de comunicación, de más reputacional, por así decirlo. Hemos hablado aquí. ¿Habéis hablado? Pues, sí, del tomate vegano. Del tomate vegano. Es fundamental poner etiqueta. Y luego hemos pasado de esa época reputacional y yo creo que ahora mismo estamos como una transición, ¿no? En el que hay como, y haciendo una analogía con el tema financiero. Es decir, está habiendo una transición a que la sostenibilidad empieza a ser transversal y a ser como más estratégica en las empresas. Porque imaginaros un director financiero, en inglés el CFO, ¿no? Sí. Ahora está el CSO, el Chief Sustainability Officer, ¿no? Sí, que claro. Está por ahí. Bueno, y otras siglas que se inventan. Pero básicamente el director financiero, igual al principio de la revolución industrial que decías, pues era el señor que hacía las facturas, hacía la contabilidad y hacía... Hoy en día, el director financiero no tiene ningún sentido que esté haciendo la contabilidad, que esté llevando las facturas. Él está en las reuniones de dirección, él está aportando esa visión financiera en cualquier decisión, ya sea de recursos humanos, sea de marketing o sea de lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que la sostenibilidad está yendo hacia allá. Hay... ¿Convertirse en el CFO? No, pero en el CSO, en una figura que esté integrada transversalmente y que ayude a los de recursos humanos a ver cómo integrar la sostenibilidad para las nuevas incorporaciones, a ver cómo el talento que quiere ir a esa empresa ve a esa empresa en cuanto a sus valores y la sostenibilidad que tiene, o a marketing, o a compras, sostenibilidad en compras. Oye, ¿qué estamos comprando? Claro, y este proveedor nos da seguridad. ¿Este proveedor de dónde saca los materiales? ¿Cuál es la cadena de valor? Entonces, empieza a integrarse en todo. Creo que estamos en una transición en la que se está yendo hacia allá, pero todavía, por lo menos yo durante este año y el anterior he estado muy en contacto con directores y directoras principalmente, fíjate, de sostenibilidad de empresas grandes, que hacen reporting, que hacen... Y la foto que me llevo eran una o dos personas en empresas bastante grandes responsables del departamento de sostenibilidad. Si me escuchan, igual están haciendo así, pero estaban la mayoría del tiempo pidiendo datos y reportes a otros departamentos, consolidándolo en la memoria y a principio de año, sin vivir para hacer una memoria de 200 páginas que había que encuadernar porque la ley les obligaba y había que publicarla. Y ya terminaban y ¡pum! Al año que viene. Hasta el año que viene, sí, hasta el próximo. ¿Qué pasa? Que es que al final, ¿para qué coño haces eso si esos datos no te sirven para decir, oye, es que estos datos los recojo y los analizo para luego tomar decisiones a nivel estratégico? O sea, yo eso lo cocinaría, tendría datos muy importantes para elevarlo a comités de dirección y decir, oye, con todo esto, ¿qué decisiones se pueden tomar en todos los ámbitos? Entonces yo creo, esto es un poco ideal, ¿no? Pero creo que vamos hacia allá. Y esto es un poco eso de sostenibilidad estratégica, de cómo lo entiendo yo. Oye, qué bien, Agustín. Me encanta. Lamentablemente estamos terminando. ¿Vale? Me ha encantado la conversación. Luego seguimos con las copas. Claro, con las cañas. Los micros primero. Luego vienen las cañas. Por eso viene el orden de... Entonces, para terminar, igual que pedimos un regalito a nuestros invitados, lo que hacemos también es pedirle a cada invitado que se piense una pregunta para hacer al siguiente invitado. ¿Vale? Entonces, qué buena. Te voy a dejar ahí. Como no eres el primero, tienes pregunta de otro. Tú tienes que no te conocía, no sabía que eras. Vale, tú tienes pregunta de otro, ¿vale? Que te la voy a hacer. Te voy a contar un poquito cuál es la pregunta que le hicimos a él para que veas también tal, y luego la pregunta que él ha decidido dejarte para ti. Vale. La pregunta que le hicimos a él fue, no recuerdo exactamente la pregunta, pero fue algo así como ¿a qué persona dentro de un avión
la pegarías una patada en el culo para echarla fuera, ¿no? ¿A qué tipo de persona? Vale. No, ¿qué comportamiento tendría que hacer? Bueno, sí, el comportamiento O sea, de tipos para de que tú persona, le para que dieras tú una dijeras, patada este que tío fuera de aquí. No era por el ser, sino por el No, estar, por la a forma. tirar por la puerta Eso sin es. paracaídas. ¿Vale? Eso era el tipo de pregunta que le dejamos, Que ¿vale? se le ocurrió a nuestra A Sara. inteligencia. se le ocurrió a Sara. ¿Vale? Entonces, ahora te digo la pregunta Vale, que él que te me dejó, dejó. ¿vale? La persona que lo hizo fue Javier García, que es fundador de Woodwave. Eso es, que Sí, son sí. tablas de surf de madera y tal. Sostenibles, que Sostenibles. incorpora precisamente la sostenibilidad en el mundo del surf, que yo al principio pensaba, digo, joder, los surfers son todos súper, Un proyecto súper interesante. conexión con la naturaleza, y de repente resulta que son súper contaminantes las tablas, entonces él Y la se parafina, preocupa. y Claro, todo, entonces y todo, él sí, lo sí. que hace es quitar todo eso y poner tablas con buen diseño. Qué bueno. O sea, fantástico. Súper interesante el proyecto. ¿Vale? Entonces, la pregunta que dejo aquí dice: ¿cómo ves la IA en los próximos 5 años? En todos los ámbitos, laboral, personal, etc. ¡Guau! ¡Qué buena! Soy súper apasionado de la IA, ¿eh? Yo estoy metido, me ha encantado, o sea, he trabajado sostenibilidad con ella, o sea que, ¿cómo veo la IA en los próximos 5 años? Buah. Joder, qué pregunta, ¿no? Y qué amplia. O sea, estoy ordenando Venga, aquí la por orden, cabeza. vamos por orden. ¿Ves Venga. tu trabajo sustituido por una IA de No. aquí a 5 años? No. Hay gente que está acojonada. Sí, Con no. razón. De hecho, mira, muy buena reflexión porque me sirve para ordenar. Precisamente creo que tenemos que todos que hacer ese pensamiento de cómo yo voy a hacer que mi trabajo no se sustituya por una IA. O sea, yo digo, Fundamental. yo lo voy a ver acelerado. Ujú. Y de hecho, he empezado proyectos que son insustituibles por la IA. Pero que a la vez se aceleran muchísimo con Claro. la IA. Te ¿no? apoyas en la IA Claro, para me acelerar. apoyo en la Claro, IA, es una pero herramienta, no es el fin. exacto, pero es insustituible. O sea, porque eres capaz de hacer cosas y a una velocidad y cosas que antes no sabías, no eras consciente, pero luego hay otra parte que es un valor concreto que no se puede sustituir. Entonces yo creo que va a seguir siendo así. Que va a haber muchísima gente que se les sustituya, o sea, y deje de tener trabajo. Pues fíjate, voy a ser un poco cañero aquí. Es que creo que dependerá de ellos. Y de que se remanguen y se pongan las pilas. ¿Tú crees que En muchos casos sí. los funcionarios de tramitación de expedientes se verán sustituidos por la IA? Mira, al inicio de mi carrera como emprendedor me cayeron tortas por decir algo parecido, ¿sabes? Y tal, y dije una frase, y la repito ahora 15 años después, que dije una frase y la sacaron de contexto y dije, es que los funcionarios se van a extinguir. Y ahora igual viene a colación por la IA, ¿no? Y digo, pues claro, y me empezaron a broncar muchos bomberos, muchos tal. Digo, coño, no, a ver. Pero es que muchísima tramitación, o sea, partiendo de la base de que está sobredimensionado, claro, de que está sobredimensionado y de que esto no tiene que ocurrir. Yo en el equipo, en el equipo tengo a varias personas, coño, que es que pican las facturas. Y he dicho, No tiene sentido. Ni una más. Claro. O sea, digo, no, es que tú no te vas a ir a la calle, pero no vas a picar ni una factura más. Claro. De hecho, como las sigas picando, es cuando te vas a ir, Claro, ¿sabes? no tiene Entonces, sentido, ¿sabes? claro. Digo, ya te estás poniendo las pilas, te vas a estar viendo estos tutoriales de YouTube, tal, porque Claro. yo quiero que tú rindas un 200% más. Claro. Es que puedes hacer Entonces, más cosas que picar facturas. Claro, muchas más, que aportan Sobre todo mucho que más es que valor. la IA está muy bien para hacer esas tareas de bajo nivel añadido Claro. y tú aportar donde realmente aporta un ser Claro. humano. Claro, y fíjate, ya otra bombita aquí de... Y igual no va a haber trabajo para todos, no solo por la IA, ¿eh? No solo por la IA, sino por la fabricación autónoma, sí. por tal, o sea, por muchas cosas. Y no va a haber trabajo para todos. Pues tendremos que empezar que es una posibilidad. A nivel personal, ¿crees que nos cuidarán robots? Puede que sí, en tareas muy mecánicas. Me estoy imaginando en una residencia en el que hay un robot que ayuda a una señora a levantarla de la cama. Y tal. ¿En casa? Pero en casa puede ser, pero a nivel emocional creo que va a ser insustituible. O sea, creo que igual llegamos a un punto en el que nos hablamos mucho con ChatGPT y pensamos que es nuestro terapeuta o que no está, pero va a llegar un momento en el que el contacto humano, la piel, no. Eso va a tener un valor que es como el artesano ahora que hace ciertas cosas que eso no va a perder valor nunca. Al revés, que va a aumentar, aunque sea menos, pero va a aumentar mucho el valor. Pues yo creo que va a ir por ahí. Yo, por un lado, estoy de acuerdo contigo y por el otro lado, discrepo. Yo, Guay.
O sea, depende. Bueno, depende. No sabe decir depende. Depende. No es un depende, no. No, Estoy de acuerdo contigo que efectivamente va a ser un valor el hecho de que algo humano esté, pero discrepo en que nos vamos a cansar o que lo vamos a dejar de ver como valor. Pero simplemente A ver, ¿a qué te refieres? Porque no sé si como valor... Que la IA, o sea, tú has comentado, ¿no? Creo que la IA a nivel emocional no nos va a dar cosas. Es decir, al final tiene un valor menor, ¿vale? Tiene un valor más reducido y tiene un valor mayor el hecho del bueno, es contacto complementario. personal. Igual no es mayor o menor, es complementario. Claro. Yo a lo que voy es que con la IA, a día de hoy ya, Sí. el número uno del por qué se usa cosas como ChatGPT, Cloud y tal, o sea, número uno es tema de companion. Ya. ¿Vale? Número uno. Pero es que es número uno desde el año 24. Fíjate. ¿Vale? Sí. O sea, la primera cosa a nivel mundial para lo que se utiliza ChatGPT, Cloud, Gemini, cualquiera de las IAs, es para tener companion. una respuesta, para tú poder tener una interacción no con sentirte algo solo. No sentirte solo. Bienestar. ¿Vale? Fíjate. Le preguntas, oye, que. De hecho, no solamente eso. Hay gente que piensa que está acompañado también con Alexa. Sí, claro. Es que le digo que me ponga una canción y me la pone. Pero la cuestión no es ser. solo que me sienta acompañado. La cuestión es que le pregunto, o sea, cuando hago una interacción. Nos quedan 5 minutos, así que vamos a hacer una reflexión súper rápida porque todavía te queda tu pregunta que tienes que dejar. Cuando tú todavía, o sea, cuando tienes una interacción con una persona, ¿vale? Y te manda un mensaje y tal, entonces mucha gente, y vuelvo otra vez, te va a dar caña otra vez tu hija, ¿vale? Con la generación Z, lo que hacen es coger ese mensaje, se lo pasan a ChatGPT y le dicen, oye, ¿qué me quiere decir? Porque no son capaces de entender. De interpretar. ¿Sabes qué es lo que quiere decir una persona con un mensaje? Tendría que responderle, me está haciendo ghosting, tal. Es decir, le están preguntando por temas de bienestar, por temas de acompañamiento, por temas emocionales. Y vuelvo a repetir, es el número uno. ¿Vale? Wow. En el momento que los robots, porque esa inteligencia artificial que hoy lo tenemos en un chat, en 3, 5 años lo vamos a tener en un robot. Las gafas, integrado. No, pero en un robot físico, ¿vale? Lo vamos a tener. Y, oye, tema de piel en un robot, de hecho ya hay. O sea, ya hay piel sintética generada, que es prácticamente igual. Con lo cual, en el momento que el robot sea calentito, puedas abrazarle, puedas tal, tenemos un asistente emocional brutal. ¿Vale? Pues yo voy a poner una nota de esperanza, si nos importa, con tanta IA y tanta... O sea, es que por favor. Un minuto. Sí, no te preocupes, ya sé que me censuras, eso lo tengo asumido. A ver, 2020, pandemia, distanciamiento social, ¿os acordáis, no? Los niveles de cortisol en sangre en las personas en general, en toda la sociedad, se han disparado. ¿Qué quita el cortisol? La oxitocina. ¿Y qué da la oxitocina? En un abrazo. De acuerdo. Entonces, yo espero, sinceramente, que, chicos, menos chats, más teléfono. Menos teléfono, más quedar. Y más quedar y tocaros. O sea, esto es mucho más que mi espacio personal. O sea, estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. O sea, no pasa nada. Somos células todos, no pasa nada. Efectivamente. Vamos a intentar buscar un poquito ahí el... Completamente de acuerdo. En fin. Sí. Os iba a dejar, antes de terminar, con una recomendación de esto que has hablado y esta visión. ¡Ay, qué bueno! Lo he escuchado con mis hijos, se han nota. flipado. Bueno, no, pero además de un podcast. Pero un podcast de ficción. No sé si habéis escuchado alguno. Muy buenos. En vez de verte una serie de Netflix, pues te escuchas un podcast de ficción. Este se llama Retornados. Ajá. Y tiene que ver, y ahí lo dejo, con la IA, con la exploración del espacio y con la extinción de la especie humana. Muy interesante. Y la reflexión que deja ahí abajo, muy interesante. Pero es tipo... Retornados. tipo Black Mirror.
No. Bueno, pero es una serie de capítulos y tal, y yo me lo escuché en un viaje y la verdad que una reflexión es que con el tema de la IA, sostenibilidad, etcétera, pues hombre, se cocina un poco todo. Pero primero micros y cañas, si no te importa. Bueno, lo han tenido que ver para ver el siguiente. Sí, pero que no cambien. Primero, que no cambien. exacto, el siguiente episodio de Micros y Cañas y luego ya… Bueno, para finalizar, ¿qué pregunta le dejas? Puede ser ¿Qué una pregunta tan random como la de a quién tiras del avión, como súper profesional, como tú que quieras. No sabes a quién es. O sea, claro, puede ser hombre, mujer, niño. Como estamos hablando de sostenibilidad, es lo típico de elegir a una persona en el mundo, o sea, alguien famoso, alguien que digas, que le pudieras dar una colleja como bien fuerte, ¿sabes? Si se la pudieras dar y decirle que hiciera algo con el tema de la sostenibilidad. Vale, o sea, la pregunta es, ¿a quién elegirías tú para darle una buena colleja para que hiciera algo que estuviera en su mano para el tema de la sostenibilidad? ¿Y por qué? ¿no? ¿Y por qué? Claro, no voy a decir nombres, claro. Pero es que quería darle una colleja y no sabía por qué. Claro, o sea, como es que deberías hacer algo, puedes hacer algo, ¡pum! Y alguien, ¿sabes? Perfecto. Con lo cual tiene que ser alguien con poder, eso está bien. Bueno, Claro, si tiene que hacer algo. Claro, pero bueno, oye, puede ser el ayuntamiento de mi pueblo, puede ser, ¿sabes? El X, o sea que… Sí. Pues muy bien. Muy buena pregunta. Muy bueno. Pues nos vamos a por unas cañas, ¿no? Fantástico, un placer. Oye, muchísimas gracias. Agustín, Enrique. encantado. Escuela de Valientes. Sí, señor. Y Cabañas con encanto. Madre mía. Y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós. Gracias.